Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Bioética para Beber, el podcast del programa de bioética de Flaxo Argentina. Mi nombre es Paola Güedo, soy investigadora del programa y me acompaña la doctora Florencia Luna, que es directora del programa. Hola, Flor. Hola, ¿qué tal, Paola? Bien, acá un poco con problemas de garganta, así que le pido disculpas a nuestra oyentada. Bueno, en esta segunda temporada, como venimos recordando, vamos a trabajar cuestiones de actualidad en bioética. Y a diferencia de los episodios anteriores, que lo hacíamos con invitadas e invitados, en esta oportunidad vamos a entrevistarla a Flor, porque en este caso ella es la experta en el tema que vamos a abordar en el día de la fecha, que tiene que ver con el reparto de vacunas en situación de pandemia, y vamos a analizar un poco la situación que sucedió con el COVID-19 y si hay alguna suerte de respuesta o preparación para futuras pandemias que puedan ocurrir, ¿no, Flor? Sí, exactamente. Vamos a hablar el intento de reparto equitativo de las vacunas y qué fue lo que pasó durante la pandemia. ¿Por qué? Y en realidad... Sí, me interesa que primero lo relacionamos con la bioética. ¿Por qué el reparto equitativo de vacunas es un tema que a la bioética le interesa y tiene mucho que aportar? Bueno, le interesa justamente por esa palabrita que está en el medio, que es repartir equitativamente. Esto es de manera justa, distribuir de la mejor manera posible teniendo en cuenta la justicia. Entonces, esto pasa a ser no meramente un problema de eficiencia y distribución, para pasar a ser un problema ético y de bioética especialmente, ¿no? Entonces, en ese sentido es interesante. Y por otro lado, en su momento planteó problemas porque en realidad siempre que se pensó o la mayor parte de las veces que se pensó la distribución de vacunas, siempre se lo pensó de manera más bien nacional, como cada país reparte sus propias vacunas. De hecho, hubieron algunos intentos regionales y, por ejemplo, lo que vamos a ver, que es el mecanismo COVAX, que fue justamente uno de estos mecanismos que intentó ese reparto equitativo, tiene, uno podría decir, su origen o inspiración en otro mecanismo ya generado por la Organización Panamericana de Salud, la OPS, que fue el fondo rotatorio, por el cual, digamos, este fondo rotatorio que ya tiene varios años, lo que hace es comprar las vacunas a precio bastante más barato y repartirlas en toda América, ayudando a los países, sobre todo, que más lo necesitan. Entonces, cuando pensamos en estos temas, no solo está el tema de justicia, que es un tema fundamental, sino también está el tema de justicia global. Cómo pensar la justicia de manera global y que abarque, digamos, a todo el mundo. Recordá que en los momentos de pandemia estaba prácticamente todo el planeta aislado, todas las personas metidas en sus casas o, digamos, con fronteras cerradas y cuestiones por el estilo. Pero había que pensar en un mecanismo que pudiera abarcar a todos los países y eso es parte del desafío, ¿no?, que se dio. Y otra cuestión que creo que le pone un condimento extra, que justamente las vacunas pasan a ser un bien escaso a repartir, ¿no? Y entonces ahí también es cuando la bioética nos tiende una mano para pensar, bueno, ¿cómo hacemos? Porque es muy fácil repartir cuando hay para todos, o para todas, y no lo es tanto cuando el bien es escaso. ¿Este fondo rotatorio todavía Exactamente. está activo en Latinoamérica? Sí, todas las vacunas, todo el resto de las vacunas en general, o la mayor parte, se manejan con este fondo rotatorio que además se pensó de manera también solidario y equitativo. Entonces realmente funcionó como un ejemplo.
porque en realidad la OPS, la Organización Panamericana de Salud, tal como lo decía Carla cuando la entrevistamos, tiene muchos años de experiencia, pero era, digamos, un mecanismo regional, no global. No abarca África, Asia, Europa, solamente las Américas. Entonces, ese es un punto. Y es muy interesante lo que señalas, Paola, porque justamente los problemas de justicia se plantean cuando hay escasez. Porque si tenemos abundancia, y bueno, no hay un problema de justicia, podemos repartir y nos sobra y somos generosos y está todo bien. Pero justamente el problema y el problema de justicia se plantea en sociedades en donde hay lo que Rawls llamaba como una escasez relativa. Tampoco se plantea cuando hay, digamos, una escasez total, porque entonces no hay nada para repartir. Entonces, es en ese tipo de situaciones en donde se plantean más claramente los problemas de justicia y, como bien señalás, se sabía ya de antemano que no íbamos a poder tener vacunas para todo el mundo por igual. Íbamos a poder tener, porque los insumos eran limitados, desde los frasquitos, digamos, cuestiones muy básicas, digamos, que sabíamos o se sabía que no iban a estar accesibles. Totalmente, sí, me acuerdo, la producción de vidrio. Y otra cosa que también pensaba es que el acceso a vacunas tiene que ver, o el reparto equitativo, mejor dicho, tiene que ver con el acceso a la salud. Y bueno, esto también atañe la bioética, pero además la pandemia una vez más nos mostró la lección muy, muy cruda de que la salud es más que, el proceso de salud enfermedad, mejor dicho, es más que cosas que nos suceden en el cuerpo biológicamente hablando, sino, bueno, esto que vos recordabas hoy, ¿no? Quedarnos encerrados, los problemas económicos, los problemas sociales, ¿no? Por la falta de vinculación, digamos, persona a persona, que influyeron mucho en la salud, sobre todo en la salud mental, pero también en cómo continuar, digamos, atendiendo y cuidando a otras enfermedades crónicas que también necesitaban atención y no había lugar para eso. Entonces, las vacunas también en este sentido funcionan como acceso a la salud, a la prevención de una enfermedad en este caso, pero que también en ese momento particular de la pandemia representaba otra dimensión de acceder a la salud, ¿no? De acceder a, bueno, la no necesidad de tener que quedarnos encerrados, de poder acceder al trabajo, qué sé yo, a relacionarnos, ¿no? Sí, y en realidad en toda esta historia, por ahí lo que es interesante también es mirar con cierta perspectiva lo que pasó. Y uno lo que puede ver es que previo a la pandemia, lo que tuvimos, por ejemplo, en el 2009, no fue una pandemia como lo fue el COVID, pero tuvimos una epidemia bastante regionalizada, digamos, bastante más que meramente local, que fue de la gripe A. Y que en ese momento esta pandemia, epidemia, como le querramos llamar, mató casi a 300.000 personas, lo cual ahora nos parece nada, pero en su momento fue muchísimo. Y lo que sucedió en ese momento fue que en 7 meses se logró realizar una vacuna. Un poco parecido a lo que nos pasó con el COVID, porque realmente la situación de conseguir la vacuna fue bastante rápida. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó en el 2009? Los países más ricos acapararon el 90% de la producción y solo se dieron el 10% luego de gestiones de la Organización Mundial de la Salud. En este caso fue Australia, Canadá, Estados Unidos y otros 6 países más que acapararon toda la producción. Y por ejemplo, México había sido uno de los países asolados por la gripe A y había hecho digamos, una precompra de estas vacunas sin lograr conseguirlas. Así que esa era la historia de la que veníamos.
una historia bastante lamentable, ¿no? Uno puede decir al respecto. Y de hecho, uno lo que también puede señalar es que en su momento hubo conductas de acaparamiento de insumos, como por ejemplo fue el caso del Remdesivir, que fue acaparado básicamente por Estados Unidos y que en ese momento, no sé si también recordás, que la pandemia viene básicamente desde Europa hacia América. Los primeros países fueron Italia, después España, pero Inglaterra también tuvo una ola muy fuerte. Y en ese caso, por ejemplo, Inglaterra tuvo que esperar 3 meses para poder tener acceso a este tipo de insumo. Pero también todas estas conductas nacionalistas tan extremas que vimos durante toda la pandemia llevaron a una falta de coordinación, a, digamos, una competencia entre los oferentes. Por ejemplo, Sudáfrica estaba furiosa porque se le estaba vendiendo la vacuna de AstraZeneca al doble de prácticamente lo que se estaba vendiendo en Europa. Después también aparecieron bloqueos con las exportaciones y componentes críticos de las vacunas, más también prohibiciones de exportación. Por ejemplo, esto pasó en India, cuando hubo este brote de, creo que era la cepa Delta. La India, que era uno de los mayores productores de vacunas, decidió no exportar nada y ocuparse de su propia población. Que uno lo puede entender en un punto, pero también habla de problemas de coordinación, de eficiencia, de cómo se pensó la producción de vacunas. Ahora, veníamos de la experiencia del 2009, la OMS conoce el fondo rotatorio de la OPS, que como vos explicaste y lo explicó Carla también en otro podcast que recomendamos, funciona muy bien. ¿Qué hizo la Organización Mundial de la Salud para intentar que todo esto que finalmente pasó no pase, digamos? Hubo una propuesta. Sí, hubo una propuesta, además de quejarse muchísimo, porque en realidad hubieron muchísimas quejas por parte del director general de la OMS, Tedros. En realidad lo que pasó, y que fue muy interesante, fue la creación de COVAX, que fue liderado por Gavi, que era la Vaccine Alliance, CEPI, que era una coalición para la preparación para la innovación en epidemias, y la Organización Mundial de la Salud, también estaba la UNESCO, digamos, varias organizaciones internacionales. Y la idea de COVAX fue realizar una plataforma para que los países, los distintos países del mundo, pudieran acceder a un portfolio diversificado de vacunas. Entonces se ocupaba de investigación, de distribución y de capacitación. Y esto es muy, pero muy importante, y en realidad a mí me parece que si bien COVAX finalmente no pudo estar a la altura, COVAX pretendía distribuir prácticamente 2 billones de vacunas para fines del 2021 y no pudo hacerlo. Repartió 1/3 de esas vacunas, las repartió relativamente tarde y hubieron varios problemas. Sin embargo, hubo un reparto que intentó ser equitativo, y a mí me parece que en ese sentido uno tiene que marcar la diferencia, porque este mecanismo apareció, existió, e intentó llevar a cabo esta propuesta. Vamos a ver que tuvo problemas, ¿no? Para los que no sabemos nada de COVAX, primero, ¿cuándo surge? Si esto en realidad se crea en la pandemia o ya venía alguna idea, porque me imagino que no debe ser sencillo crear un sistema así. ¿Qué países, digamos, si en ese momento los países firman un contrato, cómo funciona esa gestión del mecanismo antes de evaluarlo? ¿No anda? Bueno, mira, muchos, se crea
a principios del 2020, en realidad por la pandemia. Ya existía, sí, Gavi, ya existía CEPI, por supuesto la Organización Mundial de la Salud, pero digamos, este mecanismo se crea muy rápidamente y en realidad a mediados de febrero, creo que el 23 de febrero del 2021, estaba repartiendo las primeras vacunas a Ghana. O sea, y tenía 190 países incorporados, con distintos modelos. Algunos países compraban a través de COVAX las vacunas, otros recibían donaciones. Solo los países de recursos muy, muy bajos recibían donaciones. Por ejemplo, en América Latina eran 4 solamente, y qué sé yo, Paraguay no estaba incluido, Perú no estaba incluido como país al que se le iban a donar vacunas. Sí, digamos, como países que compraban a través de COVAX. ¿Y COVAX ¿Sí? compraba, o sea, tenía alguna clase de relación con las industrias farmacéuticas que fabricaban las vacunas y ellos compraban las vacunas, digamos, así funcionaba? Sí, y a la vez ellos también hacían investigación por su parte. Y es más, después de que, por ejemplo, durante el 2021 ya existían los diferentes modelos de vacunas, ¿no? Desde la de AstraZeneca hasta la Moderna, Pfizer. Sin embargo, COVAX seguía investigando, por ejemplo, para tener mejores vacunas. Por ejemplo, que no necesitaran cadena de frío, que por ahí se pudieran tomar vía oral, ¿no? Entonces, como vacunas que también fueran más fáciles de hacer accesibles. Así que COVAX, digamos, tenía estas distintas posibilidades, no solo la de investigación, también la de capacitación, que yo creo que, por ejemplo, eso fue un tema que no se fomentó tanto y hubiera sido mucho más importante fomentar la capacitación a nivel regional. Bueno, Sí. conociendo el sistema, ¿cuáles serían las principales fortalezas que tuvo COVAX y cuáles serían las principales debilidades? Bueno, la principal fortaleza yo creo que es un modelo, un mecanismo que se pensó para todo el planeta. Y en ese sentido permitió que todos los países participaran. Y a la vez es un modelo que le da prioridad a los países más pobres. Fíjate que no es casual que el primer envío se haga a Ghana, en el África, ¿no? Tiene todo un espíritu de justicia y de rectificación, ¿no? Y en ese sentido es bienvenido. Fue relativamente rápida toda la propuesta para hacer algo completamente novedoso, porque no era algo que se venía haciendo, ¿no? Fue completamente novedoso con esto que estábamos diciendo. Sí, habían habido algunas iniciativas previas, pero no se habían hecho a nivel global. Ahora bien, como recién marqué, hubieron problemas respecto de la eficiencia, en el sentido de que efectivamente COVAX apostó a la India y en realidad uno de los mayores productores de vacunas para COVAX iba a ser la India. Y yo creo que eso también fue un poquito un error, porque en lugar de apostar a un solo país, y que está muy bien, y además está muy bien que sea la India en un punto, un país que está, digamos, un país pujante en vías de desarrollo, con un montón de problemáticas, y salirnos de solamente Estados Unidos y Europa como productores, es que eso es como yo creo que tiene que verse positivamente. Sin embargo, COVAX podría haber capacitado y empezado a formar mucho más a centros regionales. Esto no es fácil, porque producir vacunas no es lo mismo que producir medicamentos.
digamos, es un proceso muchísimo más complejo, se tiene que verificar que efectivamente esto se pueda hacer. Hay una serie de pasos, es mucho más complejo que elaborar un medicamento, pero es verdad también que habían ciertas vacunas que tenían procesos mucho más accesibles que otros. Por ejemplo, la de AstraZeneca era una vacuna que tenía, digamos, el modo de fabricación mucho más similar a vacunas previas, a diferencia de Pfizer y Moderna, que eran unas nuevas plataformas. Entonces, se podría haber empezado con AstraZeneca, por ejemplo, en nuestro caso, en Latinoamérica, perfectamente se podría haber trabajado muchísimo más con Brasil, Argentina, México, que de hecho después intentaron producir vacunas, ¿no? Pero esto podría haber sido realizado desde su inicio, de manera tal de no depender únicamente de la India con los problemas que después se vieron, y poder sí contar con otros centros regionales, así como estoy hablando de Latinoamérica, también en África, también en Asia, y tener 2 o 3, de manera tal de que si surge un problema en un país y un país tiene que abocarse a su propia población, que fue el caso que le sucedió a la India, que estaba desbordado por esta situación, uno tener otras alternativas. Otro de los temas al respecto fue el modelo de equidad que se planteó, porque en realidad lo que hace COVAX es tomar lo que se llama el modelo cuantitativo de proporcionalidad y distribuir en 3 fases las vacunas. Se comenzaba con un 3%, en una segunda fase a un 20% y después se terminaba con un 60%. Y de alguna manera lo que se hacía era repartir proporcionalmente en función de la población, la cantidad de población que uno tiene. Pero en realidad, si bien esto es justo de manera más procedimental y simple, porque uno dice, bueno, tal país tiene 30 millones, hay que repartirle tantas vacunas. Sin embargo, tiene ciertos problemas a la hora de pensar. Primero, la vacuna no golpea igual a todos los países. En su momento, por ejemplo, España tenía 47 millones de habitantes y tenía casi 500.000 casos, porque fue asolada por la pandemia al principio muy fuertemente, y Polonia, que tenía una población no tan distinta, 38 millones, apenas 68.000 casos en el mismo momento. Entonces, en realidad, ahí uno tendría que pensar en la necesidad más que en la mera proporcionalidad. Además, o sea que, digamos, la repartición de vacunas no fue en base a la incidencia o prevalencia de la enfermedad, sino al número total de habitantes que tampoco era, porque los requisitos para la vacuna también eran unos al principio, mayores de 60, trabajadores de salud, etcétera, ¿no? Esos requisitos tampoco estaban, no es lo mismo un país europeo que posiblemente esté más avejentado, digamos, que tenga más personas que cumplían con el criterio de vacunación que tal vez un país que tenga la pirámide más chata, ¿no? La pirámide de población. Entonces este criterio tampoco se tuvo en cuenta ahí. Exactamente, y en realidad en su momento nosotros, porque en realidad yo trabajé con todo un grupo de bioeticistas internacionales que en ese momento lideraba Ezequiel Emanuel, lo que propusimos fue otro modelo, que es lo que llamamos el modelo de la prioridad justa, en donde, digamos, los valores que se tenían en cuenta era justamente el de mayor necesidad, el valor de tener, digamos, de no discriminar a ninguna persona por cuestiones moralmente irrelevantes, ¿no? Qué sé yo, el color, la identidad sexual o cosas por el estilo, y priorizar a las personas más desaventajadas.
Entonces, a mí y a nosotros nos parecía que este modelo, que por ahí sí es más complejo y quizás es más difícil de implementar y calcular cuántas vacunas correspondían, sin embargo, es más lógico porque prioriza la necesidad. Digamos, en medicina no es que uno manda en proporción a la población, qué sé yo, cantidad de sillas de rueda o cantidad de antirretrovirales, no, depende de la prevalencia de la enfermedad, como vos señalabas. Entonces, y el otro tema que también es muy importante es, digamos, cuándo se envían las vacunas, porque, por ejemplo, qué sé yo, Perú ardía, bueno, casi toda Latinoamérica, y sin embargo tardó mucho tiempo en conseguir esas vacunas. Entonces, por ahí, empezar con Ghana y países africanos, que desde la perspectiva de justicia rectificatoria puede ser valioso, sin embargo, en el medio de la urgencia y la situación tan compleja y difícil, por ahí habría que haber empezado con Perú, habría que haber empezado con países que, digo Perú por decir un país que estuvo con muchas olas muy, muy fuertes durante bastante tiempo, ¿no? Entonces, estos fueron algunos de los problemas. Yo diría, el criterio de equidad, el no capacitar, y después algo que en realidad fue positivo, pero fue un arma de doble filo, y fue que COVAX permitía a los países que compraran por afuera. Le compraban a COVAX, pero también podían comprar por afuera. Fue algo positivo en el sentido de que permitió que no hubiera como corrupción al interior de COVAX. Porque si nadie hubiera podido comprar nada si no hubiera sido a través de COVAX, nos hubiéramos encontrado con una presión enorme de Estados Unidos, de los países productores, y hubiera distorsionado el espíritu de COVAX. Pero, yo digo, es un arma de doble filo, porque abrió las puertas a estos nacionalismos desmedidos que terminaron nuevamente en acaparamientos de vacunas muy fuertes. Totalmente. Bueno, la última para ir cerrando y para que nos des esperanzas. Posiblemente vengan otras pandemias porque sabemos que mucha de la proporción de la causa tiene que ver con el cambio climático, con la relación que tenemos con los animales, etc. Así que, ¿cómo nos estaríamos preparando para una futura pandemia? ¿Cómo podrá ser este reparto en el futuro de vacunas a nivel global? Si será equitativo o no, si hay mecanismos, si está pensando. Mira, en realidad yo creo que, bueno, hay mucho para trabajar sobre esto. De hecho, ahora estoy armando justamente una clase para nuestra maestría sobre el tema, pero y estoy armando un capítulo de un libro que el año que viene vamos a contarles un poco más de qué se va a tratar, todo nuestro acervo bibliográfico. Pero una de las propuestas que yo creo que pueden ser muy interesantes si se hacen bien es un tratado, en inglés se le llama Pandemic Treaty. Es un tratado pandémico que se está empezando a construir, pensar, discutir, propuesto por la OMS, para justamente, qué sé yo, mejorar toda la situación de vigilancia, de reparto equitativo de vacunas, de compartir datos y todo este tipo de cuestiones. Todavía estamos en la fase de discusión, de conocimiento por parte de las diferentes personas, digamos, grupos interesados. Se está debatiendo cuál va a ser, digamos, qué va a abarcar, qué temas va a abarcar específicamente, se está debatiendo cuán amplio va a ser, pero también, bueno, cómo implementarlo. Esto sabemos que implica muchísimos desafíos, porque hay discusiones respecto de, por ejemplo, si se debiera instrumentar desde la Organización Mundial de la Salud o
buscar por ahí, digamos, qué sé yo, directamente Naciones Unidas y a los representantes de los países, porque la Organización Mundial de la Salud trabaja con los ministros de salud, pero no con los presidentes o gobernantes de los países, y en ese sentido no tiene tanta fuerza. Pero pareciera que el lugar de un tratado de este tipo tendría que venir de la mano de las cuestiones de salud. Entonces ahí hay todo un debate respecto de cómo construirlo, qué fuerza va a tener. Recién, como te digo, se está empezando a trabajar esto. Se llegó al consenso de que tenía que tener fuerza legal, y eso es muy importante, para que tenga un poquito de dientes, para que no sea solo buena voluntad, ¿no? Y se espera tener un borrador recién para el 2024. Así que pensá que todavía hay mucho para trabajar, para construir, para negociar también, ¿no? En estos temas. Pero bueno, yo creo que acá sí tendríamos que tratar de lograr un instrumento que sea sólido, que sea fuerte y que realmente ponga pautas. Porque quizás otro tema para pensar es que durante la pandemia se intentó levantar las patentes de las vacunas y no se logró. O sea, y los tratados internacionales realmente lo hubieran permitido, sin embargo no se logró. Entonces yo creo que el tema de las patentes, como el tema de un tratado internacional, son asignaturas pendientes que tenemos que retrabajar para justamente pensar y estar, digamos, mucho mejor preparados para una futura pandemia, porque tal como señalás, esto se viene, esta no es la única pandemia, es la primera. Entonces, quizás es el momento histórico, así como después de la Segunda Guerra Mundial tomamos conciencia de que las personas podíamos ser muy salvajes contra nosotras mismas y se armó todo este sistema de Naciones Unidas estableciendo pautas con las falencias, con los problemas que tienen, pero se armó todo el sistema de Naciones Unidas, tratados de derechos humanos, etcétera, etcétera. Quizás sea el momento ahora también de tomar conciencia de que esta situación, yo digo que es como un estado de naturaleza el que sucedió, ¿no? De lucha de cada país por rapiñar y conseguir la vacuna como fuera posible, tiene que terminarse, y que un tratado claro, cooperativo, equitativo, y bueno, es necesario porque también yo creo que es el mundo que se viene, el mundo de una sola salud, el mundo en donde, digamos, el medio ambiente nos atañe a todos y a todas, ¿no? Y esto me parece que es el punto a donde tenemos que ir pensando. Esperemos que lo que pasó, digamos, que como decía al principio, si bien empezó y tuvimos un mecanismo como COVAX, que es muy bienvenido y que debiera mejorarse. Yo hablo de, por ejemplo, hacer un COVAX Plus, un COVAX mejorado, ¿no? Porque hay cosas que son fácilmente solucionables, pero hay otras en las que todavía tenemos mucho para trabajar, como el tema de las patentes y como el tema de un tratado pandémico, pospandémico, ¿no? Súper interesante, súper necesario, un debate que necesitamos, insisto, tener porque muy pronto, esperemos que no tan pronto, pero bueno, posiblemente volvamos a vivir estas situaciones y lo mejor es estar preparados para garantizar esto que vos remarcabas bien, Flor, tratar de ser equitativos. Estamos hablando de la salud, estamos hablando de un derecho humano, así que súper interesante, gracias por actualizarnos, un tema recontra coyuntural. Y bueno, y nos despedimos de esta segunda temporada. La verdad que ha sido un placer compartir con vos, como siempre, y con todas nuestras invitadas e invitados, y veremos qué nos depara el año que viene. El año que viene prepararemos algo nuevo para que nuestros oyentes estén muy contentos
y nos sigan escuchando y estando ahí detrás. Exacto, exacto. Siempre nos sorprendemos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Pau, por haber organizado todo esto. No hubiera sido posible si no hubiera sido por vos, por tu entusiasmo, por tus ganas. Por supuesto, a Victoria, que está por detrás, siempre ayudándonos, y bueno, a Flaxo y al programa que siempre nos apoya en todo esto. Exacto. Muchísimas gracias y bueno, los esperamos el año que viene. Exacto. Ya veremos con qué. Bueno, chau, chau.